Mi esposo me abofeteó en la boca frente a sus compañeros de trabajo por una broma. No se dio cuenta de que acababa de terminar con su propia carrera. Mi esposo Carlos me abofeteó en la cena de la empresa en marzo, justo frente a su jefe y 12 compañeros de trabajo. Había hecho una broma sobre él dejando sus calcetines por todas partes. Todos se rieron. Carlos no. Se dio vuelta y me golpeó la boca rápido y fuerte. Luego se rió como si no fuera nada. Solo manteniendo a la esposa en línea, ¿sabes cómo es? Su jefe, Ricardo, se veía incómodo, pero se rió junto. Los otros se quedaron en silencio por un segundo. Luego alguien cambió de tema. Carlos apretó mi hombro fuerte. No me avergüences así otra vez. Toqué mi labio. Estaba sangrando. Carlos me entregó una servilleta. Límpiate. Estás haciendo una escena. Fui al baño, miré mi cara en el espejo, labio partido, marca roja en mi mejilla. Cuando regresé, Carlos estaba contando otra historia. Todos se estaban riendo otra vez, como si nada hubiera pasado. En el auto, Carlos estaba molesto. Me hiciste quedar mal, bromeando sobre mis hábitos como si fuera un niño. No dije nada. Siguió hablando. Ricardo probablemente piensa que no puedo controlar mi propia casa. Esto podría afectar mi promoción. ¿Tu promoción? Me golpeaste. Carlos puso los ojos en blanco. Apenas te toqué. Deja de ser tan dramática. Siempre has sido demasiado sensible. A la mañana siguiente, mi labio estaba hinchado. Carlos no se disculpó. En cambio, se quejó de que el desayuno llegara tarde. Me reuniré con Ricardo para jugar golf. No puedo llegar tarde porque te mueves lentamente. Ahí fue cuando decidí que Carlos tenía razón sobre una cosa. Esto definitivamente afectaría su promoción. Llamé a recursos humanos de la empresa de Carlos. Pregunté sobre sus políticas de violencia doméstica. Muy estrictas. Tolerancia cero. Cualquier empleado que comete violencia enfrenta despido inmediato, incluso fuera del trabajo, especialmente si involucra a otros empleados como testigos. Interesante. Hice una cita para el lunes. Usé un cuello alto para ocultar el moretón en mi hombro. La directora de recursos humanos, Juana, fue muy profesional. Dijo que necesitaba discutir un asunto sensible. Mi esposo Carlos me golpeó en la cena de la empresa el viernes por la noche, frente a Ricardo y todo el equipo de ventas del noreste. ¿Carlos Dalton? ¿Su esposo es Carlos Dalton? Sí. Me abofeteó cuando hice una broma. Ricardo lo vio. Todos lo vieron. Esto es serio. Necesitamos investigar inmediatamente. Para el martes, habían entrevistado a todos en la cena. La mayoría trató de minimizarlo. Solo una pelea matrimonial. No vieron mucho. Parejas siendo parejas. Pero 2 personas dijeron la verdad. El compañero de Carlos, Daniel, y su esposa. Describieron la bofetada, la sangre, como Carlos se rió al respecto. El miércoles, Carlos fue suspendido pendiente de investigación. Llegó a casa furioso. ¿Fuiste a mi trabajo? ¿Estás loca? Me golpeaste frente a tus compañeros. Eso es una locura. No fue nada. Un golpecito. Ahora podría perder mi trabajo. Bien. Carlos agarró mi muñeca. Vas a llamar a Juana ahora mismo. Le dirás que exageraste. Le dirás que fue un malentendido. Me alejé. No. Se acercó. Esta es mi carrera, nuestros ingresos. ¿Cómo pagaremos la hipoteca? Tal vez no deberías haber golpeado a tu esposa en un evento de la empresa. Carlos golpeó la pared. Ahora lo has hecho. Cuando arregle esto, te arrepentirás de haber arruinado mi vida. El jueves, Carlos trató de arreglarlo él mismo. Llamó a Ricardo. Le dijo que yo era mentalmente inestable. Tomaba medicamentos. Inventaba cosas para llamar la atención. Ricardo no se lo creyó. Carlos, te vi golpearla. Todos lo vimos. Ella me provocó. Siempre me está provocando. Ricardo reportó esta conversación a recursos humanos. Dijo que Carlos no mostró remordimiento. De hecho, me estaba culpando, haciendo amenazas sobre lo que pasaría cuando arreglara esto. El viernes, Carlos fue despedido. Llegó a casa con una caja de cartón. 20 años con esa empresa. 20 años perdidos porque no pudiste mantener la boca cerrada. ¿Quieres decir porque no pudiste mantener las manos quietas? Carlos me tiró la caja. Falló. Has destruido todo. Mi reputación está arruinada. La noticia se extendió rápidamente. Carlos aplicó a otras empresas. Llamaban para referencias. Ricardo les decía exactamente por qué Carlos fue despedido. Violencia física contra una esposa en una función de la empresa. Nadie lo tocaría. El hermano de Carlos me llamó. Necesitas ayudar a Carlos. Cometió un error. Dile a la gente que no fue tan malo. Un error es olvidar un aniversario. Me golpeó en público. Su hermano se enojó. ¿Estás destruyendo su vida por una bofetada? Él destruyó su propia vida. Y no fue la primera vez. Solo la primera vez con testigos. Después de 2 meses, Carlos no podía encontrar trabajo. Estábamos atrasados en la hipoteca. Me culpaba todos los días. Si no hubieras ido a recursos humanos, si no fueras tan sensible, no estaría sufriendo así. Me golpeó otra vez, dándome bofetadas en la nuca una y otra vez. No se detenía, aunque estaba llorando. Pero alguien balanceó una sartén directo a su cabeza y gritó de dolor. Parada detrás de él estaba su madre Julieta. Ella alzó la sartén más alto y me dijo que tomara mi bolso y teléfono. Su voz temblaba, pero se mantenía firme. Agarré mi bolso del mostrador, luchando con el cierre. Mi teléfono estaba en la mesa. Lo tomé. Carlos se levantó del suelo, sangre corriendo por su sien. Se tocó la cabeza y miró su mano, viendo rojo. Sus ojos se abrieron, luego se estrecharon. Dio un paso hacia nosotras. Julieta se movió entre nosotros, la sartén aún alzada como un arma. Carlos se detuvo. Me señaló y empezó a gritar sobre cómo había arruinado todo,
como todo era mi culpa, cómo me haría pagar por destruir su vida. Julieta retrocedió hacia la puerta, tirándome con ella. Carlos nos siguió, gritando más fuerte. Llegamos a la puerta principal, y Julieta la abrió de un tirón. Me empujó afuera primero, luego vino después de mí, manteniéndose entre Carlos y yo todo el tiempo. Él tropezó tras nosotras hasta el porche, sus palabras convirtiéndose en amenazas sobre lo que haría cuando nos alcanzara. Corrimos a su auto en la entrada. Me subí por el lado del pasajero. Mis manos temblaban tanto que no podía abrochar el cinturón de seguridad. Julieta encendió el motor y salió marcha atrás rápidamente, neumáticos chirriando. Carlos se quedó en el patio, señalando y gritando. Lo observé a través del espejo lateral mientras nos alejábamos. Todavía estaba gritando, todavía haciendo amenazas. Todo mi cuerpo no dejaba de temblar. Seguía pensando en la mirada en sus ojos justo antes de que Julieta lo golpeara. No se iba a detener. Habría seguido golpeándome hasta que algo realmente malo pasara. Su propia madre tuvo que usar una sartén para salvarme de él. En la casa de Julieta, me llevó adentro y cerró la puerta detrás de nosotras. Revisó la cerradura 2 veces. Luego fue a la cocina y puso la tetera. Sus manos temblaban mientras sacaba 2 tazas del armario. Siguió diciendo que lo sentía una y otra vez. Me senté en su mesa de cocina y no sabía qué decir. La tetera silbó y vertió agua caliente sobre las bolsas de té. Trajo las tazas a la mesa y se sentó frente a mí. Empezó a hablar sobre el padre de Carlos, cómo él también solía golpearla, cómo lo dejó cuando Carlos tenía 12 años. Dijo que vio señales en Carlos a través de los años, pequeñas cosas, su temperamento, la forma en que a veces hablaba de mí. Pero se dijo a sí misma que él era diferente, que había aprendido viendo lo que hacía su padre, que nunca se volvería así. Lloró mientras hablaba. Le conté sobre las otras veces que Carlos me golpeó, cuando no había nadie alrededor para verlo, cuando no podía probarlo. Extendió su mano a través de la mesa y tomó mi mano. Siguió llorando y disculpándose. Yo también lloré. Nos sentamos allí bebiendo té y llorando juntas por mucho tiempo. Julieta dijo que necesitaba quedarme con ella. Empecé a discutir, pero me interrumpió. Dijo que Carlos vendría a buscarme a nuestra casa, que estaría aún más enojado ahora. Tomó su teléfono y dijo que llamaría a la policía. Me sentí enferma. Reportarlo a recursos humanos era una cosa. Llamar a la policía se sentía más grande, más aterrador. ¿Qué pasaría si empeoraba todo? Julieta me miró fijamente. Dijo que Carlos ya había tratado de lastimarme gravemente, que no se detendría por sí solo, que la próxima vez podría no estar ahí con una sartén. Marcó antes de que pudiera pensar en otro argumento. Me quedé congelada en su sofá mientras hablaba con el operador. Dio nuestra dirección, describió lo que pasó, dijo que su hijo me atacó y tuvo que detenerlo con una sartén, que tenía heridas y necesitaba ayuda. Miré fijamente la pared y me pregunté cómo mi vida se convirtió en un reporte policial, cómo pasé de hacer una broma en una cena a esto. El operador dijo que los oficiales venían en camino. Julieta colgó y se sentó junto a mí. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Esperamos juntas. 2 oficiales llegaron 20 minutos después. Un hombre y una mujer. Me preguntaron qué había pasado y les conté. Mi voz salió baja y temblorosa. Tomaron fotos de mi cabeza y cuello. Los moretones ya se estaban formando. Marcas moradas oscuras donde la mano de Carlos se conectó una y otra vez. La oficial mujer preguntó si Julieta vio lo que pasó. Julieta describió entrar y encontrar a su hijo golpeándome repetidamente. Cómo agarró la sartén y lo golpeó para hacerlo parar. Cuánta sangre había. Los oficiales escribieron todo. Luego preguntaron si quería presentar cargos. Miré a Julieta. Ella asintió. Dije sí, apenas más fuerte que un susurro. El oficial masculino dijo que irían a arrestar a Carlos esa noche, que sería acusado de agresión doméstica. La oficial mujer dijo que hice lo correcto al reportarlo, que estas situaciones usualmente empeoran si nadie las detiene. Me dieron documentación sobre lo que sigue, fechas de corte, procedimientos, cosas que realmente no entendía aún. Los oficiales explicaron cómo obtener una orden de restricción. Dijeron que debería solicitar una primera cosa en la mañana. El oficial masculino mencionó que Carlos fue despedido por violencia en el lugar de trabajo, que ayudaría a mi caso mostrar un patrón. Me di cuenta de que ir a recursos humanos en marzo creó un registro, prueba de que esta no era la primera vez, que Carlos tenía un historial de golpearme. El oficial dijo que esa huella documental podría salvar mi vida. Preguntaron si tenía un lugar seguro donde quedarme. Les dije que me quedaría con Julieta. Dijeron que era bueno, que no debería regresar a la casa sola. Me dieron una tarjeta para recursos de violencia doméstica, refugios, consejería, ayuda legal. La oficial mujer dijo que llamara en cualquier momento si Carlos trataba de contactarme. Se fueron a arrestarlo. Me senté en el sofá de Julieta sosteniendo la tarjeta y la documentación. Todo se sentía irreal. Esa noche no podía dormir. Julieta me instaló en su cuarto de huéspedes, pero solo me quedé acostada mirando el techo. Cada sonido me hacía saltar. Un auto afuera, la casa asentándose, viento contra las ventanas. Seguía levantándome para revisar que las puertas estuvieran cerradas. Alrededor de las 3 de la mañana, Julieta tocó y preguntó si estaba bien. Dije que no podía dormir. Entró y se sentó en el borde de la cama. Empezó a contarme sobre dejar al padre de Carlos, qué tan difícil fue, qué tan asustada se sintió. Dijo que desperdició 15 años creyendo que él cambiaría, esperando que se convirtiera en el hombre que pensó que había casado, pero nunca lo hizo. Dijo que la parte más difícil era admitir que todo ese tiempo se había ido, que no podía recuperar esos años. Hablamos hasta que salió el sol. Compartió cosas que nunca le había contado a nadie. Compartí cosas que nunca había dicho en voz alta antes.
Para la mañana, ambas estábamos agotadas, pero algo se sentía diferente, como si ya no estuviéramos solas. El teléfono sonó alrededor de las 9. Julieta contestó y luego me lo pasó. Era la policía. Dijeron que Carlos fue arrestado anoche y acusado de agresión doméstica. Estaba siendo retenido en la cárcel del condado. Habría una audiencia de fianza en 2 días. Dijeron que debido a qué tan malo fue el ataque, y porque les conté sobre veces anteriores que me golpeó, recomendaban que se quedara en la cárcel hasta el juicio. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Alivio de que estuviera encerrado. Miedo sobre lo que pasaría cuando saliera porque eventualmente saldría. El oficial dijo que definitivamente debería solicitar esa orden de restricción hoy. Dije que lo haría. Después de colgar, le dije a Julieta lo que dijeron. Hizo desayuno y comimos sin hablar mucho. Ambas estábamos pensando en lo que vendría después. Julieta me llevó al juzgado. Encontramos la oficina correcta y llené formularios para una orden de restricción temporal. La secretaria miró el número de reporte policial que le di. Dijo que podían acelerarlo debido a los cargos de agresión activos. Esperamos por 2 horas. Finalmente, una secretaria gritó mi nombre. Un juez revisó mi documentación justo ahí en su oficina. Miró el reporte policial, las fotos de mis heridas. Hizo algunas preguntas sobre la historia de Carlos. Luego firmó la orden. Carlos estaba legalmente prohibido de contactarme, de acercarse a menos de 500 metros de mí. El juez dijo que si la violaba, sería arrestado inmediatamente. Salí con los papeles oficiales, pero sabía que un pedazo de papel realmente no detendría a Carlos si decidía venir por mí. Solo significaba que sería arrestado después de hacerlo. La policía dijo que podía regresar a la casa con una escolta para obtener mis cosas. Carlos todavía estaba en la cárcel, así que era seguro. 2 oficiales nos encontraron allí. Abrí la puerta y entré. Todo se veía exactamente igual, normal, pero ahora se sentía mal, sucio de alguna manera. Caminé por las habitaciones y vi violencia en cada esquina. La cocina donde me empujó contra el mostrador. La sala donde agarró mi muñeca tan fuerte que me hizo un moretón. El dormitorio donde dijo cosas que me hicieron sentir pequeña e inútil. Empaqué rápido. Ropa, papeles importantes, mi laptop, algunas fotos de antes de que todo se pusiera mal. Los oficiales ayudaron a cargar cajas al auto de Julieta. Eché un último vistazo a la casa antes de irnos. Pensé en la vida que creía que estaba construyendo aquí. Futuro que imaginé. Nada de eso era real. Todo estaba construido sobre miedo y control disfrazados de amor. Cerré la puerta con llave y lo dejé todo atrás. Julieta me llevó al banco la siguiente mañana. Nos sentamos en el estacionamiento por 1 minuto antes de entrar. Me dijo que Carlos definitivamente trataría de vaciar las cuentas una vez que pagara la fianza o saliera. Necesitaba protegerme ahora antes de que pudiera tomar todo. Entramos y pedimos hablar con alguien sobre abrir una nueva cuenta. La banquera fue amable. No hizo preguntas cuando expliqué que necesitaba una cuenta solo en mi nombre. Lo arregló todo en 20 minutos. Luego fuimos a un banco diferente donde Carlos y yo teníamos nuestros ahorros conjuntos. Mostré mi identificación y pedí retirar la mitad de lo que había ahí. La cajera revisó el balance e imprimió un recibo. 4,000 y algo en total. Tomé 2,000 en efectivo. Mis manos temblaban firmando el formulario de retiro. Esto realmente estaba pasando. Estaba dividiendo nuestro dinero, terminando nuestra vida financiera juntos. Julieta nos llevó de vuelta a su casa y deposité el efectivo en mi nueva cuenta usando la aplicación móvil. Me entregó un sobre con billetes de 2,000 euros adentro. No puedo tomar esto. Ya me dejas quedarme aquí. Me lo empujó de vuelta. Necesitas una red de seguridad. Carlos te dejó sin nada. Esto te da opciones. Traté de discutir, pero no quiso escuchar. Finalmente, tomé el dinero y la abracé. Me sentía como si pudiera respirar un poco más fácil sabiendo que tenía algo mío. El teléfono sonó esa tarde mientras estábamos haciendo almuerzo. Julieta contestó y su cara se puso dura. Caminó a la otra habitación, pero podía escuchar su voz volviéndose más alta. Cuando regresó, se veía molesta. Era Xavier. Quería saber dónde estás. ¿Qué le dijiste? Que estás segura y él necesita mantenerse fuera de esto. Dijo que estoy exagerando por una disputa familiar. Julieta se sentó en la mesa y puso su cabeza en sus manos. Le dije que vi a Carlos tratando de golpearte hasta dejarte inconsciente. Que esto no es una disputa. Esto es agresión. Me colgó. Me miró con ojos cansados. No todos en la familia de Carlos te van a apoyar. Algunos de ellos tomarán su lado sin importar qué. Xavier piensa que estoy traicionando a mi propio hijo. Me acerqué y apreté su mano. Me salvaste la vida. Asintió, pero podía ver que le dolía. Elegir entre su hijo y hacer lo correcto la estaba destrozando. El teléfono sonó otra vez 1 hora después. Julieta miró la identificación del que llamaba y no contestó. Sonó 4 veces más esa noche. Apagó el timbre y cenamos en silencio. 2 días después, manejamos al juzgado para la audiencia de fianza de Carlos. Usé lentes de sol, aunque estábamos adentro porque no quería que nadie viera qué tan asustada me veía. La sala del juzgado era pequeña y fría. Carlos se sentó en una mesa con su abogado usando un uniforme naranja. No me miró cuando entramos. El juez entró y todos se levantaron. Luego el abogado de Carlos empezó a hablar. Dijo que Carlos no era un riesgo de fuga. No tenía registro criminal previo. Trabajó en la misma empresa por 20 años antes de un despido reciente. Era un miembro estable de la comunidad. La fiscal se levantó. Era más joven de lo que esperaba. Dijo que Carlos fue despedido de su trabajo por violencia en el lugar de trabajo contra su esposa. Que había un patrón documentado de abuso en mi declaración a la policía, que no mostró remordimiento y de hecho culpó a la víctima. El juez miró a Carlos. ¿Tiene algo que decir? Carlos se levantó. Su señoría,
Mi esposa y yo tuvimos un desacuerdo que se salió de control. Estaba bajo mucho estrés por perder mi trabajo. El juez lo interrumpió. Esto no es sobre estrés. Esto es sobre agresión. La fianza se fija en 50.000 euros. La cara de Carlos se puso blanca. Su señoría, no puedo pagar eso. El juez cerró el archivo. Entonces permanecerá en custodia hasta el juicio. Siguiente caso. Las guardias se llevaron a Carlos. Finalmente me miró entonces. Odio puro en sus ojos. Miré de vuelta sin pestañear. Julieta me llevó a encontrarme con un abogado de divorcio al día siguiente. La oficina estaba en un edificio pequeño cerca de su iglesia. El nombre del abogado estaba en una placa de latón junto a la puerta. Adentro, la sala de espera tenía sillas cómodas y revistas. Una mujer salió y se presentó como la abogada que Julieta había encontrado. Me estrechó la mano y nos llevó de vuelta a su oficina. Expliqué todo. La agresión en la cena de la empresa, el despido de Carlos, los meses de culpa e ira, el ataque en casa. Tomó notas e hizo preguntas. Cuando terminé, se recostó en su silla. Puedo tomar tu caso. Dadas las circunstancias, reduciré mi tarifa usual. Explicó que el desempleo de Carlos trabajaría a mi favor. Su violencia también. La corte no vería con buenos ojos a un esposo abusivo que no podía mantenerse a sí mismo. Sacó papeles y empezó a llenarlos. Firmé mi nombre al final. Mi mano temblaba, pero lo logré. Hizo copias y las puso en una carpeta con mi nombre en ella. Presentaré estos mañana. Deberías recibir una fecha de corte dentro de pocas semanas. Le agradecí y nos fuimos. En el auto, Julieta preguntó cómo me sentía. Le dije que me sentía como si finalmente estuviera haciendo algo en lugar de solo sobrevivir. La consejera del refugio de violencia doméstica se reunió conmigo 3 días después. Julieta había programado la cita. La oficina de la consejera tenía iluminación suave y pañuelos en cada mesa. Me pidió que le contara sobre mi matrimonio. Empecé con la cena de la empresa, pero me detuvo. Ve más atrás. ¿Cuándo notaste por primera vez que algo estaba mal? Lo pensé. Carlos siempre había sido controlador sobre el dinero, sobre con quién pasaba tiempo. Dijo que era porque le importaba. La consejera asintió. Eso es abuso financiero y aislamiento, tácticas comunes para mantener control. Explicó que la ira de Carlos por perder su trabajo realmente no era sobre el trabajo. Era sobre perder control sobre mí. Sin su ingreso, no podía mantenerme dependiente. Por eso la violencia empeoró. Me senté ahí procesando esto. Siguió hablando. La bofetada en la cena no fue el comienzo. Solo fue la primera vez que alguien más lo vio. Me di cuenta de que tenía razón. Había estado haciendo excusas por años, diciéndome que no era tan malo, que solo estaba estresado, que era demasiado sensible. Me pasó un pañuelo. Estás empezando a ver los patrones ahora. Ese es el primer paso para liberarte. Daniel llamó a la casa de Julieta una semana después. Me pasó el teléfono. Es el compañero de Carlos, el que testificó. Lo tomé cuidadosamente. Hola. Su voz era amable. Quería revisar si estás bien. Escuché sobre el arresto de Carlos. Varias personas de la empresa han estado preocupadas. Sentí que empezaban las lágrimas. Estoy segura ahora. Gracias por decir la verdad en la investigación. Se quedó callado por un segundo. Mucha gente trató de pretender que no vio nada. No podía hacer eso. Mi esposa y yo ambos vimos lo que te hizo. Le agradecí otra vez y colgamos. Julieta preguntó quién era. Expliqué, y sonrió. Ves, no todos se pusieron del lado de Carlos. Algunas personas realmente se preocupan por lo que es correcto. Esa noche, pensé sobre la llamada de Daniel, sobre cómo podría haber permanecido callado como todos los demás. Pero no lo hizo. Habló, aunque probablemente hizo las cosas incómodas en el trabajo. Eso importaba más de lo que sabía. El teléfono sonó una mañana mientras Julieta estaba en la tienda. Contesté sin pensar. Había una grabación. Esta es una llamada de un recluso en la cárcel del condado. Casi colgué, pero luego escuché la voz de Carlos. Por favor, no cuelgues. Necesito hablar contigo. Mi dedo se quedó sobre el botón de terminar. Lo siento mucho. El estrés me hizo perder el control. Nunca quise lastimarte. Su voz sonaba rota. Si retiras los cargos, buscaré ayuda. Lo prometo. Ayuda real esta vez. Terapia, manejo de la ira, lo que quieras. Sentí ira creciendo en mi pecho. Lo estaba haciendo otra vez, haciendo promesas que no cumpliría, tratando de manipularme para salvarlo. Colgué sin decir una palabra. Luego llamé a la cárcel y pregunté cómo bloquear su número. Me explicaron paso a paso. Cuando Julieta llegó a casa, le conté lo que había pasado. Guardó los abarrotes y me abrazó. Hiciste lo correcto. Seguirá tratando de contactarte. Tienes que mantenerte fuerte. Mis manos todavía estaban temblando horas después. El correo llegó a la casa de Julieta la siguiente semana. 2 sobres gruesos con la dirección de retorno de la compañía hipotecaria. Uno dirigido a mí en la casa vieja. Uno dirigido a mí aquí. Los abrí ambos. Avisos de ejecución hipotecaria. Estábamos 4 meses atrasados. No había manera de ponerse al día. Se los mostré a Julieta y llamó a mi abogado. El abogado dijo que dejara ir la casa. Estaba en ambos nuestros nombres, así que la deuda de Carlos no era mi responsabilidad una vez que nos divorciáramos. El banco tomaría la casa y ese sería el final. Me sentía extraña al respecto. Esa casa se suponía que fuera nuestro futuro, nuestro hogar. Pero realmente nunca lo fue. Solo era un lugar donde tenía miedo. Dejarla ir se sentía como deshacerse de peso muerto. La abogada dijo que manejaría el papeleo. No necesitaba hacer nada más. Tiré los avisos al reciclaje y no pensé en ellos otra vez. Empecé a aplicar para trabajos la siguiente semana. Me senté en la mesa de cocina de Julieta con mi laptop y actualicé mi currículum. Había un hueco enorme donde debería haber estado trabajando. Carlos siempre decía que su ingreso era suficiente, que debería estar disponible para él. Ahora lo veía por lo que era.
Otra forma de controlarme. Apliqué a 20 lugares en 3 días. Firmas de contabilidad, oficinas, cualquier lugar que pudiera contratar a alguien con mis habilidades viejas y un gran hueco en el empleo. La mayoría no respondió. Algunos enviaron emails de rechazo. Luego una firma pequeña me llamó para una entrevista. La gerente preguntó sobre el hueco. Podría haber mentido, pero estaba cansada de esconderme. Dejé una situación abusiva. Estoy reconstruyendo mi vida ahora. Me miró por un largo momento. Luego me ofreció una posición de nivel de entrada empezando en 2 semanas. Casi lloré en su oficina. Tomé el trabajo inmediatamente. Cuando le dije a Julieta, me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Lo estás haciendo. Realmente estás saliendo. Julieta encontró un grupo de apoyo que se reunía en su iglesia para familias afectadas por violencia doméstica. Me preguntó si quería ir con ella. No estaba segura al principio, pero acepté. Manejamos allá una noche de martes. La reunión era en un cuarto pequeño con sillas en círculo. Aparecieron cerca de 10 personas. Un facilitador dio la bienvenida a todos y preguntó si alguien quería compartir. Una mujer alzó su mano. Habló sobre su hijo, cómo había estado abusando de su pareja por años. Cómo no quería verlo, hacía excusas, se decía a sí misma que no era su asunto. Luego un día, la pareja terminó en el hospital. Fue cuando finalmente enfrentó lo que era su hijo. Lloró durante toda la historia. Dijo que la culpa de no intervenir antes se quedaría con ella para siempre. Otras personas también compartieron. Padres que habían permitido hijos abusivos, hermanos que habían mirado hacia otro lado, parejas que habían escapado y estaban tratando de sanar. No compartí, pero escuché. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola. Después de que terminó la reunión, Julieta y yo nos sentamos en el auto por un rato. Se secó los ojos. Necesitaba escuchar eso, que no soy la única madre lidiando con esto. Apreté su mano. Manejamos a casa en silencio, pero se sentía diferente, como si ya no estuviéramos cargando todo por nosotras mismas. Mi abogada llamó 3 días después. La fianza de Carlos había sido pagada. Xavier usó su casa como garantía. Sentí que se me caía el estómago. Ya había solicitado una audiencia de emergencia sobre la orden de restricción. La fiscal estaba furiosa de que la familia de Carlos lo ayudara a conseguir fianza después de todo lo que había hecho. Carlos sería liberado esa tarde con un monitor de tobillo. Tenía órdenes estrictas de no violar la orden de restricción. Distancia mínima de 500 metros en todo momento. Colgué y le dije a Julieta. Se puso pálida, pero asintió. Revisamos 2 veces todas las cerraduras en sus puertas y ventanas. Nos aseguramos de que el sistema de seguridad estuviera armado. Esa noche no podía dormir. Cada sonido me hacía saltar. A las 2 de la mañana, el sistema de seguridad de Julieta empezó a sonar. Movimiento detectado en la entrada. Ambas corrimos a la ventana. Nada ahí. Pero la alerta mostraba que un auto había entrado. Luego había salido marcha atrás. Julieta llamó a la policía mientras yo miraba la calle a través de una grieta en las cortinas. 2 oficiales llegaron en 10 minutos. Buscaron en el área y encontraron a Carlos sentado en su auto exactamente a una cuadra de distancia. Técnicamente no violaba la restricción de 500 metros, pero claramente estaba vigilando la casa. Los oficiales hablaron con él por varios minutos. Regresaron y nos dijeron que decía que solo estaba estacionado ahí pensando. Le advirtieron que cualquier acercamiento más cerca significaría arresto inmediato. Se fue lentamente. No dormí el resto de esa noche. La siguiente tarde, fui al supermercado con Julieta. Estábamos en el pasillo de cereales cuando vi a alguien alto con cabello oscuro usando una chaqueta como la de Carlos. Mi pecho se apretó. No podía respirar. La persona se dio vuelta y no era él para nada, solo un extraño que no se parecía nada a Carlos de frente, pero ya estaba hiperventilando. Julieta agarró mi brazo y me llevó afuera. Me hizo sentar en una banca y respirar lentamente. Cuenta hasta 4 inhalando. Cuenta hasta 4 exhalando. Tomó 20 minutos antes de que mis manos dejaran de temblar. Julieta nos llevó a casa y me hizo té. Dijo que necesitaba ver al terapeuta que el refugio había recomendado. Lo había estado postergando, diciéndome que estaba bien, pero claramente no estaba bien. Llamé e hice una cita para la siguiente semana, finalmente aceptando que necesitaba ayuda real para lidiar con todo. La oficina del terapeuta era pequeña y silenciosa. Me hizo llenar papeleo sobre mi situación de seguridad primero. Luego hablamos sobre lo que había pasado. Explicó que mi ataque de pánico en la tienda era una respuesta normal al trauma. Mi cerebro estaba tratando de protegerme manteniéndose alerta al peligro. Por eso veía a Carlos en todas partes, aunque no estuviera ahí. Lo llamó hipervigilancia. Dijo que era la forma de mi cuerpo de tratar de mantenerme segura. Trabajamos en técnicas de conexión con tierra. 5 cosas que podía ver, 4 cosas que podía tocar, 3 cosas que podía escuchar, 2 cosas que podía oler, 1 cosa que podía saborear. Me ayudaba a volver al presente cuando empezaba a entrar en pánico. También me enseñó ejercicios de respiración y me dio tareas sobre identificar mis desencadenantes. Hicimos un plan de seguridad para diferentes escenarios. ¿Qué hacer si veía a Carlos? ¿Qué hacer si trataba de contactarme? ¿Qué hacer si tenía otro ataque de pánico? Tener un plan me hizo sentir ligeramente más en control. Mi abogada llamó otra vez pocos días después. Ricardo había enviado un mensaje a través de ella. Quería escribir una declaración apoyando mi caso de divorcio. Dijo que la empresa había lidiado con varias situaciones desde el despido de Carlos, donde su comportamiento era peor de lo que las personas inicialmente reportaron. Otros empleados habían salido con historias sobre los problemas de ira de Carlos y comentarios inapropiados sobre mí. Ricardo estaba dispuesto a documentar todo eso. Le dije a mi abogada sí, inmediatamente. Tener al ex jefe de Carlos en registro sobre su comportamiento se sentía importante.
Ricardo envió una declaración de 3 páginas detallando incidentes específicos y conversaciones, incluyendo la vez que Carlos había bromeado sobre mantenerme en línea en un evento de empresa anterior, y la vez que había hecho comentarios sobre cómo las esposas necesitaban conocer su lugar. Cosas que no sabía que otras personas habían presenciado y recordado. Luego el abogado de Carlos se acercó sobre el acuerdo de divorcio. Envió una propuesta que me ofrecía casi nada. La casa estaba en ejecución hipotecaria, así que esa se había ido. Carlos quería quedarse con el auto que estaba pagado. Quería que tomara la mitad de la deuda de tarjetas de crédito. Su abogado realmente escribió que había destruido la carrera y potencial de ganancias de Carlos, así que debería compartir las consecuencias financieras. Mi abogada se rió cuando me lo leyó por teléfono. Envió de vuelta nuestra contraoferta. Obtuve el auto. La mitad de cualquier ahorro que todavía existiera. 0 responsabilidad por cualquier deuda que Carlos hubiera escondido de mí o creado después de su despido. Adjuntamos documentación de su abuso, copias de la orden de restricción, los cargos criminales pendientes, los reportes policiales. Mi abogada dijo que ningún juez se pondría del lado de un acusado desempleado abusivo que enfrentaba tiempo de cárcel. El abogado de Carlos se quedó callado después de eso. Empecé mi nuevo trabajo un lunes en la mañana. La oficina era pequeña pero brillante. Mi jefe me mostró mi escritorio y me presentó a los otros contadores. Todos eran amigables sin ser entrometidos. Pasé la primera semana aprendiendo su sistema de software y descubriendo sus procesos de archivo. Se sentía bien usar mi cerebro para algo diferente a miedo y supervivencia. Mi jefe sabía sobre mi situación. Me dijo que solo le avisara si necesitaba tiempo para citas de terapia o fechas de corte, sin preguntas hechas. Tener mi propio ingreso otra vez se sentía extraño al principio. Carlos siempre había controlado nuestro dinero. Me decía que su salario era suficiente, que debía estar disponible para él. Ahora lo veía por lo que era. Otra forma de mantenerme dependiente y atrapada. Este cheque de pago era mío. Podía gastarlo como quisiera, ahorrarlo, usarlo para construir mi propia vida. Se sentía como recuperar un pedazo de mí que Carlos había robado. La fiscal llamó para programar una reunión. El juicio criminal estaba programado para 6 semanas después. Quería preparar mi testimonio. Nos encontramos en su oficina en el centro. Me hizo repasar todo lo que había pasado la noche que Carlos me atacó. Hizo preguntas detalladas sobre incidentes anteriores. Me mostró fotos que la policía había tomado de mis heridas. Parecía confiada sobre el caso. La declaración testimonial de Julieta era poderosa. Las fotos eran evidencia clara. El registro de despido de Carlos establecía un patrón de violencia. Pero estaba aterrorizada de ver a Carlos en la corte, de tener que enfrentarlo mientras hablaba sobre lo que había hecho. La fiscal dijo que eso era normal. Dijo que era más fuerte de lo que pensaba, que mi testimonio ayudaría a asegurar que Carlos enfrentara consecuencias reales. Quería creerle. Practiqué mi declaración una y otra vez en casa, tratando de prepararme para el momento en que tendría que mirar a Carlos y contarle a una sala llena de extraños lo que me había hecho. Julieta empezó a recibir correo de la familia extendida de Carlos. Su tía envió una carta larga llamándola traidora por testificar contra su propio hijo. Dijo que la familia debería mantenerse unida sin importar qué, que estaba destruyendo la vida de Carlos por un asunto privado entre esposo y esposa. Su primo llamó a su teléfono y dejó un mensaje enojado sobre cómo había arruinado la reputación de Carlos. Cómo podía ponerse de mi lado contra su propia sangre. Julieta estaba herida, pero no se echó para atrás. Me dijo que estaba eligiendo proteger a una persona inocente sobre permitir a un abusador. Que la familia real no encubre violencia. Dijo que si sus parientes querían culpar a alguien, deberían culpar a Carlos por sus decisiones. Estaba asombrada por su fuerza. Había perdido relaciones con personas que había conocido toda su vida, pero nunca vaciló en apoyarme y enfrentar a Carlos. Luego Carlos violó la orden de restricción. Los emails empezaron a aparecer en mi nueva dirección de trabajo. No sé cómo la obtuvo. El primero era una disculpa, diciendo que me extrañaba y quería arreglar las cosas. El segundo llegó una hora después, más enojado, culpándome por todo, diciendo que destruí su vida a propósito. El tercero era una amenaza, que me arrepentiría de lo que le había hecho, que se aseguraría de que pagara por arruinarlo. Los reenvié todos los 3 a mi abogada inmediatamente. Presentó una moción ese mismo día. La policía arrestó a Carlos esa noche por violar la orden de restricción. Había enviado 5 emails más para entonces, cada uno empeorando. El juez tuvo una audiencia la siguiente mañana. Miró los emails y el patrón de acoso. Revocó completamente la fianza de Carlos. Dijo que había probado que no podía seguir las órdenes de la corte y representaba un peligro para mí. Carlos fue enviado de vuelta a la cárcel hasta el juicio. Esta vez, Xavier no pagó fianza. Tal vez finalmente vio quién era realmente su hermano. Con Carlos de vuelta en la cárcel, dormí toda la noche por primera vez en meses. Sin saltar por sonidos, sin revisar cerraduras 3 veces antes de acostarme, sin quedarme despierta esperando que llegara a casa enojado. Me desperté a las 7 sin alarma y me sentía descansada. Julieta se dio cuenta en el desayuno la siguiente mañana. «Te ves mejor». Sonreí. «Me siento mejor». Apretó mi mano a través de la mesa. «También estás comiendo más». No me había dado cuenta, pero tenía razón. La comida sabía bien otra vez en lugar de quedarse como rocas en mi estómago. El miedo constante que había definido cada momento se estaba levantando. Podía respirar sin esa sensación apretada en mi pecho. Podía pensar en mañana sin temor. Carlos no podía alcanzarme ahora. No podía enviar emails o aparecer fuera de mi trabajo. El juez se había asegurado de eso. Empecé a dormir con la puerta de mi dormitorio abierta en la casa de Julieta. Empecé a dejar mi teléfono en la cocina durante la noche en lugar de aferrármelo como un salvavidas. La esperanza cautelosa creciendo dentro de mí se sentía frágil pero real.
Tal vez realmente estaba segura ahora. Geneva se contactó a través de Julieta 2 semanas después. Quería reunirse para café si me sentía cómoda con eso. La recordaba de la cena de la empresa. Había estado sentada 3 asientos abajo cuando Carlos me golpeó. Había testificado con su esposo sobre lo que vieron. La encontré en un café cerca de mi nuevo trabajo una mañana de sábado. Estaba esperando en una mesa de esquina con 2 cafés ya ordenados. No estaba segura de lo que te gustaba, así que te conseguí un latte de vainilla. Eso está perfecto. Nos sentamos en silencio incómodo por un momento antes de que hablara. Quería contarte algo sobre por qué testifiqué. Escuché. Mi primer esposo también me golpeaba hace años antes de conocer a Daniel. Duró 3 años antes de que finalmente me fuera. Geneva revolvió su café sin beberlo. Nadie lo vio pasar entonces. Era cuidadoso. Solo me golpeaba donde la ropa cubriría los moretones. Así que cuando vi a Carlos golpearte frente a todos, supe que tenía que hablar. Tenía que ser el testigo que nunca tuve. Sus ojos estaban húmedos. Verte reportarlo me dio cierre sobre mi propio pasado. Me hizo sentir como si tal vez todo ese dolor significaba algo si me ayudaba a reconocer por lo que estabas pasando. Extendí mi mano a través de la mesa y tomé su mano. Gracias por decir la verdad. Sonrió. Nos hicimos amigas después de eso. Nos reuníamos para café cada semana. Me presentó a otras mujeres de un grupo de apoyo al que asistía. Mujeres que habían sobrevivido situaciones como la mía, que entendían el tipo específico de miedo que viene de ser lastimada por alguien que se supone que te ama. Me recibieron sin preguntas o juicio. Solo ofrecieron apoyo y compartieron sus propias historias de irse y reconstruir. Por primera vez desde que Carlos me golpeó en esa cena, no me sentía sola. Mi abogada llamó 3 semanas antes del juicio. Obtuvimos la divulgación financiera de Carlos para el divorcio. Sonaba tensa. ¿Qué tan malo está? Peor de lo que esperábamos. Tiene 30.000 en deuda de tarjetas de crédito que no sabías. Se me cayó el estómago. 30.000. Abrió cuentas solo en su nombre durante los últimos 2 años. Probablemente sabía que eventualmente perdería su trabajo con su comportamiento. Se estaba preparando para pegarte con la deuda, pero no serás responsable. Las tarjetas están en su nombre. Te las ocultó. Eso es fraude. Me sentí enferma pensando en ello. 2 años de deuda secreta mientras controlaba cada euro que gastaba. Se quejaba cuando compraba abarrotes que no le gustaban. Me hacía rendir cuentas por cada compra. Mientras tanto, estaba acumulando miles en tarjetas que no sabía que existían. Mi abogada siguió hablando. El divorcio finalizará tu separación de su desastre financiero. No puede tocar tus ingresos o ahorros. No puede reclamar que debes la mitad de su deuda oculta. Pregunté en qué había gastado el dinero. Hizo una pausa. Principalmente apuestas, sitios de póker en línea, apuestas deportivas, algunos adelantos en efectivo que no podemos rastrear. Carlos había estado perdiendo miles, mientras me culpaba por cada problema financiero, mientras me hacía sentir culpable por querer trabajar, mientras controlaba cada aspecto de nuestro dinero. La deuda era solo otra forma en que había estado mintiendo. Otra cosa que había escondido mientras me hacía sentir como si fuera yo el problema. El aviso de ejecución hipotecaria llegó en mayo. La casa sería vendida en subasta en 3 semanas. Pasé por ella una tarde después del trabajo. El césped estaba crecido, pintura descascarándose en las contraventanas. Ya se veía abandonada. Julieta vino conmigo a la subasta. Nos sentamos en la parte de atrás de la sala del juzgado mientras la gente hacía ofertas. La casa se vendió por 80.000 menos de lo que debíamos en la hipoteca. El banco se comería la diferencia. No sentí nada viéndolo pasar. Julieta me miró preocupada. ¿Estás bien? Estoy bien. No me creyó. Era tu hogar por 8 años. Negué con la cabeza. Nunca fue un hogar. Solo un lugar donde tenía miedo. Donde Carlos controlaba todo. Donde caminaba sobre cáscaras de huevo tratando de no provocarlo. Perderla no duele. Julieta apretó mi brazo. Había estado diciendo cosas similares por semanas. Que la casa era solo otro lazo con Carlos. Que dejarla ir era libertad. Finalmente entendí lo que quería decir sentada en esa sala de subastas. El edificio no importaba. La hipoteca no importaba. Eran solo cosas que Carlos había usado para atraparme. Para hacerme sentir como si no pudiera irme porque perderíamos todo. Ahora se había ido, y me sentía más ligera. Una cosa menos que me conectara con él. Una cosa menos que pudiera usar para controlar mis decisiones. Salimos del juzgado, y no miré atrás. Las citas de terapia se volvieron rutina durante el siguiente mes. Cada martes a las 4. La oficina de mi terapeuta tenía luces suaves y sillas cómodas. Nunca me presionó para hablar sobre cosas para las que no estaba lista. Trabajamos a través de la culpa primero. La voz constante en mi cabeza diciendo que debería haberme ido antes. Debería haber visto las señales. Debería haber sido más inteligente o más fuerte. Me pidió que describiera la primera vez que Carlos me golpeó. Le conté sobre la discusión durante la cena 3 años en nuestro matrimonio. Cómo se había disculpado después, llorado y prometido que nunca volvería a pasar. Me compró flores. Fue dulce por meses. Asintió. Ese es el ciclo del abuso. Violencia seguida por remordimiento seguido por un periodo de luna de miel. Está diseñado para mantenerte esperando que las cosas mejoren, pero nunca lo hacen. La violencia siempre regresa. Lo sabía ahora, pero escucharla explicarlo ayudaba. Habló sobre cómo los abusadores son manipuladores hábiles, cómo explotan los deseos humanos normales de amor y estabilidad, cómo aíslan a sus víctimas y destruyen su autoestima hasta que irse se siente imposible. No eres débil por haberte quedado. Eres fuerte por haber sobrevivido, y aún más fuerte por haberte ido. Lloré durante la mayoría de las sesiones.
trabajando a través de años de dolor y miedo enterrados. La ira hacia mí misma por desperdiciar tanto tiempo, por creer las promesas de Carlos, por pensar que podía arreglarlo si solo trataba más duro. Mi terapeuta me ayudó a ver que nada de eso era mi culpa, que Carlos tomaba decisiones, que su violencia era sobre su necesidad de control, no sobre algo que hice o no hice. Lentamente, empecé a perdonarme por los años que perdí. El juicio criminal empezó un martes en junio. Usé un vestido azul marino que Julieta me había comprado, profesional pero no demasiado formal. Mi abogada me encontró afuera de la sala del juzgado. ¿Lista? Asentí, aunque no lo estaba. La fiscal fue a través de su declaración de apertura. Describió el asalto en la cena de la empresa, el patrón de violencia, el ataque que llevó a la intervención de Julieta. Carlos se sentó en la mesa de la defensa, en un traje que ya no le quedaba bien. Había perdido peso en la cárcel, se veía más pequeño de alguna manera, pero sus ojos eran los mismos, fríos y enojados cuando me miró. Fui llamada a testificar primero. Caminé al estrado con mis piernas temblando. La fiscal me pidió que describiera lo que pasó en la cena de la empresa en marzo. Les conté sobre la broma, la bofetada, la sangre, cómo Carlos se rió como si no fuera nada. Preguntó sobre incidentes anteriores. Describí la vez que me empujó contra el mostrador de la cocina, la vez que agarró mi garganta, la vez que golpeó la pared junto a mi cabeza. El abogado de Carlos objetó. Rumor. No hay evidencia de que estos incidentes ocurrieron. El juez rechazó. El testigo está testificando sobre su propia experiencia. Continué. Describí la noche que Julieta lo detuvo. Cómo golpeó la parte de atrás de mi cabeza una y otra vez. Cómo pensé que podría matarme esta vez. La fiscal mostró fotos de mis heridas. Me pidió que las identificara. Esa es mi cara 2 días después. Los moretones en mi cuello, el labio partido. El abogado de Carlos me interrogó. Trató de sugerir que había exagerado todo, que había planeado arruinar a Carlos yendo a recursos humanos, que quería su trabajo y su dinero. La fiscal objetó. Su señoría, esto es culpar a la víctima. El juez lo sostuvo. Consejero, enfoque sus preguntas en los hechos del caso. Un intento más de desacreditar a la víctima, y lo tendré en desacato. El abogado de Carlos retrocedió, pero el daño estaba hecho. Había plantado la semilla de que tal vez no era confiable, que tal vez tenía motivos ulteriores. Dejé el estrado sintiéndome temblorosa y expuesta. Julieta testificó al día siguiente. Usó un vestido negro simple y agarró su bolso en su regazo. La fiscal le pidió que describiera lo que vio cuando llegó a nuestra casa esa noche. La voz de Julieta temblaba. Usé mi llave para entrar. Escuché llanto de la cocina. Encontré a Carlos golpeando a mi nuera repetidamente. Estaba en el suelo. No se detendría aunque le rogaba que lo hiciera. Las lágrimas corrían por la cara de Julieta, pero siguió hablando. Agarré la sartén de la estufa y lo golpeé. Tenía que hacerlo. Iba a lastimarla seriamente. Tal vez matarla. Podía verlo en su cara, la rabia. Describió mis heridas, el terror en mis ojos, cómo estaba temblando y no podía levantarme por mi cuenta, cómo Carlos había estado gritando que me lo merecía, que había arruinado su vida. Varios miembros del jurado miraron a Carlos con disgusto. Una mujer se secó los ojos. La declaración de Julieta era clara y poderosa. El abogado de Carlos trató de desacreditarla en el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que siempre has favorecido a tu nuera sobre tu propio hijo? Julieta lo miró fijamente. Favorezco proteger a personas inocentes sobre permitir abusadores, incluso cuando el abusador es mi hijo. El abogado lo intentó otra vez. Atacaste a tu hijo con un arma. Eso es asalto. Julieta no se inmutó. Detuve que golpeara a alguien hasta la muerte. Lo haría otra vez. La fiscal sonrió ligeramente. No más preguntas. Daniel testificó en la tarde. Describió la cena de la empresa en detalle. Cómo había hecho una broma inofensiva. Cómo todos se rieron. Cómo cambió la cara de Carlos. Luego la golpeó justo en la boca lo suficientemente fuerte para que sangrara. Carlos se rió sobre eso. Hizo una broma sobre mantener a su esposa en línea. Geneva testificó después. Su relato coincidía exactamente. Describió la sangre, la marca roja en mi mejilla, cómo Carlos apretó mi hombro lo suficientemente fuerte para dejar moretones, cómo todos estaban incómodos, pero nadie dijo nada excepto cambiar de tema. La fiscal preguntó si había alguna duda sobre lo que vieron. Ninguna. La golpeó frente a 12 personas. El abogado de Carlos trató de sacudir su testimonio. ¿No podrían haberse equivocado? Tal vez solo fue un toque juguetón. Daniel lo miró como si fuera estúpido. Conozco la diferencia entre un toque juguetón y un hombre golpeando a su esposa lo suficientemente fuerte para partir el labio. No hay error. Geneva lo respaldó. Múltiples testigos vieron la misma cosa porque pasó exactamente como lo estamos describiendo. La fiscal cerró su caso. Evidencia fuerte, testimonio claro, fotos y registros médicos. El papeleo de despido de Carlos. El patrón era innegable. Carlos tomó el estrado la siguiente mañana. Su abogado le pidió que explicara su versión de la historia. Carlos me culpó por todo. Fue a mi trabajo a destruir mi carrera. Sabía exactamente lo que pasaría si reportaba esa cena. Quería que perdiera mi trabajo. La fiscal objetó, pero el juez lo dejó continuar. Carlos siguió. Estaba bajo estrés enorme. 20 años con esa empresa. Me provocaba constantemente. Hacía bromas a mi costa. Me menospreciaba frente a mis colegas. Exploté. Fue un error, pero ella no es inocente aquí. Su abogado preguntó sobre el ataque en nuestra casa. Carlos afirmó que lo había atacado primero, que Julieta solo vio el final de la pelea, que se estaba defendiendo. El jurado se veía escéptico. La fiscal lo destruyó en el contrainterrogatorio. Señor Hamilton, testificó que su esposa lo provocó. ¿Qué exactamente dijo que garantizaba violencia física? Carlos tartamudeó. Siempre me criticaba.
Entonces, la crítica justifica golpear a alguien. Carlos se puso defensivo. No entiendes la presión bajo la que estaba. Responda a la pregunta. ¿La crítica justifica golpear a su esposa? No. Pero, entonces la golpeó sin justificación. No dije eso. La fiscal sacó su papeleo de despido. Este documento establece que fue despedido por violencia física contra su esposa. Le dijo a su jefe que ella lo provocó. Le dijo a Recursos Humanos que siempre lo estaba provocando. Le dijo a su hermano que lo provocaba. ¿Ve un patrón? La cara de Carlos se puso roja. Ella sí me provocaba. ¿Cuántas veces golpeó a su esposa durante el curso de su matrimonio? Carlos dudó. No sé. ¿Más de 5 veces? Sí. ¿Más de 10? Probablemente. La fiscal miró al jurado. Entonces, esto no fue un error único. Fue un patrón de violencia que duró años. Carlos trató de recuperarse, pero nunca quise lastimarla realmente. Sin embargo, la golpeó lo suficientemente fuerte para partir el labio en público. La golpeó repetidamente en su hogar hasta que su madre tuvo que detenerlo físicamente. Eso no es tratar de no lastimar a alguien. El jurado se veía horrorizado. El abogado de Carlos no tenía redirección que pudiera arreglar el daño. Su cliente acababa de admitir años de abuso. El jurado deliberó por 2 horas y 45 minutos. Julieta y yo esperamos en el pasillo fuera de la sala del juzgado. Mi abogada nos trajo café. Están regresando. Regresamos. El presidente del jurado se levantó. Encontramos al acusado culpable de asalto doméstico. La cara de Carlos se puso blanca. El juez agradeció al jurado y programó la sentencia para 2 semanas después. Carlos fue llevado esposado. Me miró una vez más. Miré de vuelta sin pestañear. El alivio abrumador me golpeó de una vez. Empecé a llorar en la sala del juzgado. Julieta me atrajo hacia un abrazo mientras sollozaba en su hombro. Se acabó. Ya no puede lastimarte. La fiscal vino después. Testimonio fuerte. Deberías estar orgullosa. Apenas podía hablar a través de las lágrimas. Gracias. Apretó mi brazo. Vas a estar bien. Le creí por primera vez. La audiencia de sentencia pasó 2 semanas después. Me senté en la sala del juzgado con Julieta a mi lado, su mano apretando la mía fuerte. El juez revisó el archivo de Carlos por lo que se sintió para siempre. Miró hacia él parado ahí en su uniforme naranja y cadenas. El juez habló sobre cómo su violencia empeoró con el tiempo porque nadie lo detuvo. Dijo, cuando las personas ven abuso y no hacen nada, le dice al abusador que puede continuar. Mencionó la cena de la empresa donde sus compañeros de trabajo lo vieron golpearme, pero la mayoría trató de pretender que no pasó. Luego habló sobre cómo me atacó en casa, y habría seguido si su propia madre no hubiera intervenido. El juez sentenció a Carlos a 18 meses en la cárcel. Después de eso, 3 años de libertad condicional con clases obligatorias de manejo de la ira y consejería de violencia doméstica cada semana. El abogado de Carlos trató de argumentar por menos tiempo, pero el juez lo cerró rápido. Le dijo a Carlos que era afortunado de que no le estaba dando más. Carlos se volteó y me miró fijamente mientras los oficiales se movían para llevárselo. Sus ojos estaban llenos de odio y culpa. Miré directamente hacia él sin bajar la mirada. Mis manos ya no estaban temblando. Él era quien estaba esposado ahora, no yo. Los oficiales lo llevaron por la puerta lateral y se había ido. Julieta apretó mi mano y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Realmente había terminado. El divorcio se movió más rápido de lo que esperaba. Mi abogada presentó el papeleo justo después de la sentencia de Carlos. Carlos no luchó por nada desde la cárcel. Firmó lo que fuera que pusieran frente a él. Tal vez finalmente entendió que no tenía influencia restante. Tal vez simplemente ya no le importaba. 2 semanas después de su sentencia, entré al juzgado para la audiencia final. Carlos ni siquiera estaba ahí. Su abogado apareció en su nombre y acordó todo. Obtuve el auto que ya estaba pagado. La mitad del poco dinero que nos quedaba en ahorros, que era solo cerca de 2.000 euros. Más importante, obtuve 0 responsabilidad por sus deudas. Todas esas tarjetas de crédito que había acumulado mientras estaba desempleado ahora eran su problema. El juez firmó los papeles y declaró nuestro matrimonio disuelto. 8 años de mi vida se fueron con una firma. Salí de ese juzgado y me paré en los escalones bajo el sol, legalmente libre. Mi abogada me estrechó la mano y me felicitó. Manejé de vuelta a la casa de Julieta en mi auto, la única cosa de mi matrimonio que realmente quería conservar. Me estacioné en su entrada y me senté ahí por 1 minuto. No más Carlos. No más caminar sobre cáscaras de huevo. No más preguntarme cuándo perdería el control después. Lloré en el auto, pero eran lágrimas diferentes a las de antes. Estas se sentían como alivio. Empecé a buscar apartamentos al día siguiente. Julieta dijo que podía quedarme todo el tiempo que necesitara, pero quería mi propio lugar, en algún lugar que fuera solo mío. Encontré un pequeño apartamento de una habitación cerca de mi trabajo. El alquiler era barato porque el edificio era viejo y el vecindario no era elegante. No me importaba. Tenía buenas cerraduras en la puerta y ventanas. Eso era lo que importaba. Geneva me ayudó a mudarme con donaciones de su iglesia. Un sofá del que alguien se estaba deshaciendo. Una mesa de cocina con sillas no combinadas, platos y ollas de la tienda de segunda mano. Julieta me dio su vieja televisión y algunas lámparas. Daniel y Geneva dejaron cajas de suministros de cocina que no necesitaban. En 2 días, tenía un apartamento amueblado. Se veía como un cuarto de dormitorio universitario, pero era mío. Compré cerraduras nuevas para la puerta y las instalé yo misma. También cambié la cerradura del baño. Colgué cortinas en cada ventana para que nadie pudiera ver adentro. Arreglé los muebles para poder ver la puerta desde cualquier lugar en la habitación principal. Mi terapeuta dijo que esto era normal.
querer controlar mi ambiente después de años de sentirme insegura. Compré una estantería barata y la armé siguiendo las instrucciones. La llené con libros de la venta de la biblioteca. Colgué un calendario en la pared y marqué los días hasta la fecha de liberación de Carlos. Todavía más de un año de distancia. Esa primera noche, sola en mi apartamento, cerré la puerta con llave y la revisé 3 veces. Me aseguré de que todas las ventanas estuvieran seguras. Luego me senté en mi sofá donado y miré alrededor de mi pequeño espacio. Nadie podía entrar a menos que los dejara. Nadie podía lastimarme aquí. Dormí mejor esa noche de lo que había dormido en meses. 3 meses en mi trabajo, mi jefe me llamó a su oficina. Pensé que estaba en problemas. En cambio, me ofreció un aumento y más responsabilidades. Dijo que era confiable y mi trabajo siempre era preciso. Preguntó si quería encargarme de algunos de los reportes mensuales y ayudar a entrenar al nuevo empleado que empezaba la siguiente semana. Dije que sí, inmediatamente. El aumento era solo 50 centavos por hora, pero se sentía enorme. Mi jefe mencionó que podría haber espacio para avance si quería perseguir entrenamiento adicional. Tenía información sobre cursos de contabilidad en línea a través del colegio comunitario local. Me llevé los folletos a casa y los revisé esa noche. Carlos siempre me había dicho que no era lo suficientemente inteligente para trabajo real de contabilidad, que solo debería estar agradecida de que él ganara suficiente dinero para los dos. Me inscribí en 2 clases que empezaban el siguiente mes: Principios básicos de contabilidad y Excel para negocios. Los cursos eran baratos y podía hacer el trabajo en las noches después de mi empleo. Instalé un pequeño área de escritorio en la esquina de mi apartamento con mi laptop. Imprimí los programas de estudio y los puse en una carpeta. Estaba reconstruyendo la carrera que había abandonado cuando Carlos me convenció de que no necesitaba una. Cada tarea que completaba se sentía como recuperar un pedazo de mí que él había robado. Julieta y yo caímos en una rutina. Cena en su casa cada martes por la noche. Ella cocinaba y hablábamos sobre nuestras semanas. Una vez al mes, íbamos juntas al grupo de apoyo. Julieta empezó a hacer voluntariado en el refugio de violencia doméstica los fines de semana. Ayudaba con entrevistas de admisión y donaba ropa y artículos para el hogar. Me dijo que convertir su dolor en algo útil la hacía sentir menos culpable por no haber visto el abuso de Carlos antes. Entendí que ambas necesitábamos sentir que algo bueno había salido de todo esto. Un martes, Julieta me dijo que le habían pedido hablar en un evento comunitario sobre conciencia de violencia doméstica. Quería hablar sobre su experiencia como madre, que tuvo que elegir entre proteger a su hijo y proteger a su víctima. Estaba nerviosa pero determinada. Fui al evento para apoyarla. La vi pararse frente a 50 personas y contarles sobre golpear a Carlos con esa sartén, sobre elegir creerme a mí en lugar de a su propio hijo, sobre la culpa y el dolor y la certeza de que había hecho lo correcto. Las personas vinieron hacia ella después, otras madres lidiando con hijos abusivos, miembros de familia luchando con las mismas decisiones. Julieta les dio su número de teléfono y les dijo que llamaran en cualquier momento. Había encontrado su propósito. Ambas lo habíamos hecho. Geneva me invitó a su club de lectura 6 meses después del juicio. Estaba nerviosa sobre conocer personas nuevas, sobre que hicieran preguntas sobre mi pasado. Geneva prometió que eran buenas mujeres que se ocupaban de sus propios asuntos. El club de lectura se reunía cada jueves alternado en las casas de diferentes miembros. 8 mujeres de mediados de los 20 hasta finales de los 60. Me dieron la bienvenida sin preguntas incómodas. Solo preguntaron qué tipo de libros me gustaban y me dieron vino. Discutimos el libro actual, alguna novela de misterio que no había leído. Principalmente escuché, pero no parecía importarles. Después de que terminó la discusión del libro, hablaron sobre cosas normales: niños y trabajos y recetas y planes de vacaciones. Nadie preguntó sobre mi divorcio o por qué era nueva en la ciudad o dónde trabajaba. Fue la interacción social más normal que había tenido en años. Geneva me acompañó a mi auto después. Dijo que le había dicho al grupo que estaba reconstruyendo mi vida y entendían que eso significaba no hacer preguntas curiosas. La abracé y le agradecí por darme esto. En la siguiente reunión del club de lectura, realmente leí el libro primero. Participé en la discusión, me reí del chiste de alguien sobre el giro ridículo de la trama, me quedé hasta tarde ayudando a limpiar. Lenta y cuidadosamente, estaba aprendiendo a confiar en las personas otra vez. Aprendiendo que no todos me lastimarían, que algunas personas eran genuinamente amables. Me topé con Xavier en el supermercado una mañana de sábado. Estaba comparando precios del café cuando escuché a alguien decir mi nombre. Me volteé y ahí estaba él, el hermano de Carlos, quien me había dicho dramática y me había dicho que ayudara a Carlos a arreglar su desastre. Mi primer instinto fue dejar mi carrito e irme. Pero Xavier se veía diferente, más pequeño de alguna manera. Se acercó cuidadosamente, manos visibles como si tuviera miedo de que corriera. Se disculpó, dijo que había estado visitando a Carlos en la cárcel cada mes y finalmente vio lo que todos los demás habían visto. Su hermano era manipulativo y se rehusaba a tomar responsabilidad por cualquier cosa. Cada visita, Carlos me culpaba a mí, o a su trabajo, o a su estrés. Nunca una vez admitió que había hecho algo malo. Xavier dijo que le abrió los ojos sobre cómo Carlos siempre había sido, la forma en que había tratado a novias antes que yo, la forma en que hablaba sobre las mujeres en general. Xavier se disculpó por no creerme, por presionarme para ayudar a Carlos, por ser parte del problema. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le agradecí por la disculpa, pero le dije que no estaba lista para tenerlo en mi vida, que necesitaba mantener límites con la familia de Carlos. Xavier asintió como si lo esperara. Dijo que entendía y no me molestaría otra vez.
Lo vi alejarse y sentí algo cambiar. Su disculpa no arreglaba nada, pero confirmaba lo que ya sabía. El problema nunca fui yo. Mis sesiones de terapia se enfocaron en identificar señales de alerta en relaciones. Me hizo hacer listas de banderas rojas que había perdido con Carlos. La forma en que me aislaba de amigos, cómo controlaba dinero y decisiones, su patrón de culparme por sus sentimientos, las humillaciones sutiles que me hicieron dudar de mí misma. Trabajamos en construir mi confianza en mi propio juicio. Dijo que tenía buenos instintos, pero Carlos había pasado años entrenándome para no confiar en ellos. Practicamos establecer límites en diferentes escenarios, como reconocer cuando alguien estaba probando mis límites, cómo decir no sin explicar demasiado o disculparme. Me enseñó que las personas saludables respetan límites sin argumento, que alguien que te hace sentir culpable por tener límites te está mostrando quiénes son. Discutimos cómo se ven las relaciones saludables, parejas que apoyan tus metas en lugar de desalentarlas, personas que toman responsabilidad por sus acciones en lugar de culparte, comunicación sin miedo al castigo. Mi terapeuta dijo que había hecho progreso notable, que mis mecanismos de manejo ahora eran saludables en lugar de basados en supervivencia. Creía que podía tener un futuro sin miedo controlando cada decisión. Estaba empezando a creerlo también. Los ataques de pánico eran menos frecuentes. Podía pasar días enteros sin pensar en Carlos. Estaba durmiendo mejor y comiendo regularmente. Pequeñas victorias que se sumaban a una vida real. Carlos fue liberado después de cumplir 12 meses. Su abogado lo sacó temprano por buen comportamiento. Mi defensora de víctimas llamó para decirme antes de que pasara. Revisó sus condiciones de libertad condicional conmigo. Consejería continua 2 veces por semana. Sin contacto conmigo de ninguna manera. Revisiones aleatorias con su oficial de libertad condicional. Si violaba cualquier condición, regresaría directo a la cárcel. La defensora me dio el número directo del oficial de libertad condicional en caso de que viera a Carlos en cualquier lugar cerca de mí. Sentí ansiedad creciendo mientras se acercaba su fecha de liberación. Empecé a revisar mis cerraduras más a menudo, mirando por encima del hombro en estacionamientos. Mi terapeuta me recordó que ahora tenía protecciones legales, un sistema de apoyo, recursos y personas que me creían. Carlos no podía simplemente aparecer y lastimarme sin consecuencias inmediatas. El día de su liberación llegó y se fue. No pasó nada. Sin llamadas telefónicas o mensajes, sin avistamientos. Mi contacto del oficial de libertad condicional llamó una semana después para confirmar que Carlos se había registrado y estaba cumpliendo con todas las condiciones. Estaba trabajando en un almacén al otro lado de la ciudad y viviendo en un apartamento pequeño, manteniéndose alejado de mí. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración por una semana. Lentamente, empecé a relajarme otra vez. Estaba fuera, pero ya no era mi problema. Tenía mi propia vida ahora, una que no podía tocar. Mi jefe me llamó a su oficina 9 meses después de que empecé. Me ofreció una promoción a asociado senior de contabilidad, aumento significativo de salario, mi propia oficina pequeña en lugar de un cubículo, supervisión de 2 asociados junior. Dijo que mi atención al detalle era excepcional, que era confiable y profesional, que otros departamentos habían notado mi trabajo y me habían solicitado específicamente para sus proyectos. Acepté en el momento. Caminé de vuelta a mi cubículo tratando de no llorar. Lo había hecho, probado que era capaz y valiosa, construido una carrera de la nada mientras me recuperaba de años de abuso. La promoción venía con tarjetas de presentación. Sostuve una en mi mano y miré fijamente mi nombre con el título debajo, asociado senior de contabilidad. Carlos había pasado años diciéndome que no era lo suficientemente inteligente para trabajo real, que debería estar agradecida de que nos apoyara, que nunca lo lograría sola. Ahora estaba ganando más de lo que él había ganado antes de ser despedido, manteniéndome completamente, prosperando en lugar de solo sobrevivir. Puse la tarjeta de presentación en mi refrigerador, un recordatorio de que había construido esta vida yo misma, de que era exactamente tan capaz como siempre había sospechado, antes de que Carlos pasara años convenciéndome de lo contrario. Llamé a Julieta esa noche y le conté sobre la promoción. Lloró lágrimas felices y dijo que estaba orgullosa de mí. Yo también estaba orgullosa de mí. Julieta me llamó 3 semanas dentro de la libertad condicional de Carlos. Su oficial se puso en contacto con ella ya que estaba listada como contacto. Carlos consiguió un trabajo en un almacén cargando camiones. Alquiló un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad cerca del parque industrial. El oficial le dijo a Julieta que Carlos aparecía a sus sesiones de consejería y pasaba sus revisiones aleatorias. Pero el oficial no sonaba confiado sobre cambio real, solo cumplimiento porque la alternativa era la cárcel. Agradecí a Julieta por decirme y sentí que mis hombros se relajaban por primera vez en semanas. Saber dónde estaba Carlos y que alguien lo monitoreaba hacía que el mundo se sintiera más seguro. No estaba acechando en esquinas o planeando aparecer en mi apartamento. Tenía su propia vida ahora, una que no me involucraba. Pasó un año. El calendario marcó 12 meses desde que salí de la casa de Julieta y entré a mi propio apartamento. El Centro de Conciencia de Violencia Doméstica en el centro de la ciudad organizó un evento donde sobrevivientes compartieron sus historias en el escenario. Obtuve el volante en la oficina de mi terapeuta. Geneva me llamó el mismo día. ¿Vas a ir? Estoy pensando en hacer voluntariado para ayudar a organizar. Le dije que no estaba lista para hablar públicamente, pero quería ayudar. Nos reunimos con la coordinadora la siguiente semana. Necesitaban personas para saludar a los asistentes, repartir recursos y apoyar a sobrevivientes que se emocionaron durante las presentaciones. Geneva y yo nos inscribimos juntas. La noche del evento, estuvimos en la mesa de bienvenida repartiendo programas y paquetes de recursos.
Mujer tras mujer, entró viéndose nerviosa. Algunas trajeron amigas, otras vinieron solas. Geneva apretó mi mano cuando una mujer joven empezó a llorar mientras leía la información del refugio. Ambas conocíamos ese sentimiento, ese momento de darse cuenta de que no estás loca o eres débil, de que lo que te pasó tiene nombre, y otras personas también sobrevivieron. Después de que terminaron las presentaciones, Geneva y yo nos quedamos para ayudar a limpiar. La coordinadora preguntó si haríamos voluntariado regularmente. Dirigían grupos de apoyo 2 veces al mes para sobrevivientes recién escapadas. Ambas dijimos que sí. El club de lectura se reunía cada jueves alternado en la cafetería cerca de mi apartamento. Había estado yendo por 6 meses. Leíamos de todo, desde misterios hasta memorias. Uno de los miembros era un chico llamado Tomás, que siempre traía galletas caseras. Era silencioso durante las discusiones, pero hacía buenas preguntas. Después de una reunión, salió al mismo tiempo que yo. Nuestros autos estaban estacionados cerca uno del otro. Preguntó si quería cenar alguna vez. Me congelé por un segundo. Luego dije que sí, pero le dije que necesitaba tomar las cosas despacio. Sonrió y dijo que estaba bien. Nos encontramos para café primero, luego almuerzo. Le conté sobre Carlos en nuestra tercera cita. No todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera que tenía historia. Tomás escuchó sin interrumpir. Dijo que apreciaba que fuera honesta, que iría al ritmo que necesitara. Mi terapeuta me ayudó a trabajar a través del pánico que venía con salir en citas otra vez, el miedo de que perdería banderas rojas o escogería a otro Carlos. Me recordó que sabía cómo se veía lo saludable ahora, que tenía herramientas para reconocer manipulación. Tomás nunca presionó, nunca se enojó cuando dije que no estaba lista para algo. Respetó cada límite que establecí. Se sintió extraño al principio, luego se sintió correcto. Julieta me invitó a la cena dominical en su casa. Cuando llegué, 2 de las tías de Carlos estaban ahí. Casi me di la vuelta y me fui. Pero Julieta agarró mi mano y me jaló adentro. Las tías me abrazaron. Se disculparon por no creerme antes, por pensar que exageraba o causaba problemas. Una de ellas dijo que habló con Carlos en la cárcel y finalmente vio lo que Julieta había estado tratando de decirles. Que Carlos culpaba a todos excepto a sí mismo. Que no mostraba verdadero remordimiento. La otra tía dijo que su propia hija dejó un matrimonio abusivo el año pasado. Que verme enfrentar a Carlos le dio valor a su hija para irse también. Julieta hizo estofado y nos sentamos alrededor de su mesa hablando. Algunos de la familia de Carlos todavía se rehusaban a hablar con Julieta. Su hermano Xavier apenas la reconoció en el funeral de su madre el invierno anterior, pero Julieta dijo que estaba en paz con perder relaciones que requerían que aceptara abuso. Me miró a través de la mesa y dijo que la familia real protege a víctimas, no a abusadores. Sentí lágrimas en mis ojos. Me había elegido a mí sobre su propio hijo. Eso significaba todo. El oficial de libertad condicional de Carlos llamó a mi defensora de víctimas 18 meses después de su liberación. Carlos completó su sentencia de cárcel y libertad condicional sin violaciones. Su consejero reportó progreso moderado en aceptar responsabilidad por sus acciones. La defensora preguntó si quería información adicional. Dije que no. No me importaba la historia de redención de Carlos. Si había cambiado o aprendido o crecido hasta convertirse en una mejor persona, no me importaba. Lo que importaba era que se mantuviera alejado, que había reconstruido toda mi vida sin él en ella. Sus consecuencias eran sobre justicia, sobre responsabilizarlo, no sobre arreglarlo o darle otra oportunidad. La defensora entendió. Dijo que algunos sobrevivientes necesitaban saber que su abusador había cambiado. Otros solo necesitaban saber que estaban seguros. Yo era del segundo tipo. 2 años después de dejar a Carlos, me senté en mi apartamento mirando todo lo que había construido. Asociado senior de contabilidad en una empresa que valoraba mi trabajo. Una relación con Tomás que se sentía saludable e igual. Sesiones de terapia donde procesaba trauma en lugar de solo sobrevivirlo. Amigos que me apoyaban. Una vida que me pertenecía completamente. Todavía tenía días malos. Momentos donde revisaba por encima del hombro en estacionamientos o me sobresaltaba con ruidos fuertes. Noches donde soñaba sobre la mano de Carlos en mi cara. Pero mi terapeuta dijo que eso era normal. Que el trauma deja marcas incluso después de que sanas. La diferencia era que la ansiedad ya no me controlaba. Tenía herramientas para manejarla. Personas a quienes llamar cuando se ponía malo. Sabía cómo se sentía la seguridad ahora. Seguridad real. No la versión falsa donde caminas sobre cáscaras de huevo esperando evitar la próxima explosión. Había reclamado mi vida completamente. Cada pedazo era mío. Tomás y yo nos sentamos, en mi sofá 6 meses después. Estaba nervioso. Podía decirlo por la forma en que seguía ajustando sus lentes. Luego sacó una caja pequeña. Preguntó si me casaría con él. Miré fijamente el anillo. Una banda de plata simple con un diamante pequeño. Nada llamativo, solo honesto y real como todo lo demás sobre Tomás. Dije que sí. Planeamos una boda pequeña, solo amigos cercanos y familia. Julieta lloró cuando le dije. Dijo que se sentiría honrada de venir. Geneva y Daniel fueron invitados. Los pocos compañeros de trabajo con quienes me había vuelto cercana. Los padres y hermana de Tomás. Sin ceremonia grande. Sin lugar elegante. Solo las personas que importaban celebrando algo bueno. Tomás conocía toda mi historia. Cada parte fea. Me amaba de todos modos. No a pesar del trauma, sino incluyéndolo. Me veía como completa, no rota. La boda se sintió como celebrar más que nuevo amor. Se sintió como celebrar supervivencia, como probar que Carlos no pudo escribir el final de mi historia. La mañana de mi boda, Julieta me ayudó a alistarme en el cuarto pequeño detrás del juzgado donde tendríamos la ceremonia. Arregló mi cabello y enderezó mi vestido. Un vestido blanco simple de verano, nada elegante.
Cuando empezó la música, Julieta me acompañó por el pasillo corto. Ambas teníamos lágrimas corriendo por nuestras caras. Se inclinó cerca y susurró que estaba orgullosa de mi fuerza, que estaba agradecida de haber encontrado su propio valor a tiempo para ayudar. Dejé de caminar y me volteé para enfrentarla. Le dije que me salvó la vida esa noche con la sartén, que no estaría aquí sin ella. Nos abrazamos en el medio del pasillo mientras todos miraban. Luego me besó la mejilla y caminé hacia Tomás, hacia mi futuro, hacia todo lo que Carlos trató de quitarme. El matrimonio con Tomás no era nada como el matrimonio con Carlos. Tomábamos decisiones juntos, realmente juntos, no Carlos decidiendo y yo acordando para evitar conflicto. Tomás pedía mi opinión sobre todo desde qué tener para cenar hasta dónde deberíamos vivir. Hablábamos a través de desacuerdos en lugar de una persona dominando. Apoyaba mis metas de carrera y celebraba mis promociones. Apoyé su decisión de regresar a la escuela para su certificado de enseñanza. Creamos un hogar donde ambos nos sentíamos seguros, donde ninguno de nosotros caminaba sobre cáscaras de huevo o temía la reacción del otro. Finalmente entendí cómo se veía el amor saludable. Se veía como respeto, como igualdad, como dos personas eligiéndose mutuamente cada día porque querían, no porque estaban atrapadas. El refugio de violencia doméstica llamó preguntando si hablaría en su entrenamiento de voluntarios. Geneva y yo habíamos estado codirigiendo grupos de apoyo por 6 meses, trabajando con sobrevivientes recién escapadas, ayudándolas a navegar órdenes de restricción y procedimientos de divorcio y encontrar sus propios apartamentos, usando todo lo que había aprendido para ayudar a otras. Dije que sí a la solicitud de hablar, me paré frente a 30 voluntarios y conté mi historia sobre la bofetada pública de Carlos que terminó su carrera, sobre la intervención de Julieta con la sartén, sobre reconstruir mi vida pieza por pieza. Después de que terminé, una mujer joven alzó su mano, preguntó cómo encontré el valor para irme. Le dije que no me sentía valiente, me sentía aterrorizada, pero lo hice de todos modos porque quedarme era peor que el miedo de irme. Geneva apretó mi hombro. Repartimos recursos y respondimos preguntas. Convertir mi trauma en propósito se sintió como la forma definitiva de reclamar mi historia. Carlos trató de destruirme. En cambio, usé lo que hizo para ayudar a otras a escapar. Eso se sintió como ganar. 3 años pasaron. Recibí un mensaje de alguien que trabajaba en el refugio de violencia doméstica. Una mujer había venido pidiendo sobre recursos. Mencionó el nombre de su esposo durante la admisión. Carlos. La consejera pensó que debería saber que se había vuelto a casar. Me senté con esa información por un día completo. No sentí nada excepto alivio mezclado con preocupación. Alivio de que ahora era problema de alguien más. Preocupación por quien quiera que fuera ella. No sabía su nombre ni nada sobre ella, pero sabía con lo que estaba viviendo. La consejera preguntó si quería contactarla. Dije que no. En cambio, envié un paquete anónimo a cada recurso de violencia doméstica en el área de Carlos. Incluí su historia completa, la cena de la empresa, el despido, los arrestos, la condena, todo documentado y registro público. Agregué una nota de que este hombre tenía un patrón y su nueva esposa debería conocer las señales. Lo envié por correo a 3 organizaciones diferentes. Había hecho lo que podía. El resto dependía de ella para reconocer lo que estaba pasando y salir. No podía salvar a alguien que no sabía que necesitaba ser salvada aún. Mi jefe me llamó a su oficina un martes en la mañana. Pensé que había arruinado un reporte. En cambio, me ofreció la posición de gerente de contabilidad, supervisando un equipo de 4. El salario era 60.000 al año, más de lo que Carlos había ganado en sus 20 años en esa empresa. Acepté inmediatamente y llamé a mi esposo desde el estacionamiento. Celebramos esa noche mirando casas en línea, pequeñas, accesibles, que realmente pudieran ser nuestras. Encontramos una cabaña de 2 habitaciones a 20 minutos de mi oficina. Necesitaba trabajo, pero tenía buena estructura. Pusimos una oferta y fue aceptada dentro de una semana. Nos mudamos 2 meses después con ayuda de Julieta y Geneva. Cada cuarto se sentía seguro. Cada puerta era un límite que controlaba. Escogí los colores de pintura, elegí los muebles, decidí dónde iban las cosas. Mi esposo respetó cada elección y añadió sus propios toques. Creamos algo juntos que se sentía como un hogar real. No un lugar donde caminaba sobre cáscaras de huevo. Un lugar donde podía respirar. Julieta vino a cenar un sábado en octubre. 5 años exactos desde que había golpeado a Carlos con esa sartén. No lo planeamos como una celebración. Exactamente. Más como un reconocimiento. Trajo vino e hice pasta. Nos sentamos en mi porche trasero viendo el atardecer. Apretó mi mano y dijo que esa noche cambió todo para ambas. Se había vuelto una defensora feroz para la conciencia de violencia doméstica. Hablaba en eventos comunitarios sobre no permitir miembros de familia abusivos. Contaba su historia sobre proteger a su hijo hasta que ya no pudo, sobre elegir salvarme en cambio. Las personas escuchaban porque no era una víctima. Era una madre que había fallado en actuar por demasiado tiempo y luego finalmente hizo lo correcto. Sus charlas llenaban a cientos de auditorios. Recibía cartas de otros padres que habían reconocido el comportamiento de sus propios hijos, de personas que habían dejado abusadores después de escucharla hablar. Ambas habíamos transformado nuestro dolor en propósito y poder. Convertido los peores momentos de nuestras vidas en algo que ayudaba a otros. Eso se sintió como la victoria definitiva sobre Carlos. Pienso en esa cena de la empresa a veces. Carlos abofeteándome frente a todos. Cómo se sintió como el final del mundo en ese momento. Mi cara sangrando. Todos mirando. La vergüenza quemando a través de mí. Pero no era el final. Era el comienzo de mi libertad. Su violencia frente a testigos me forzó a dejar de esconderme y empezar a luchar por mí misma.
Si solo me hubiera golpeado en casa como todas las veces antes, podría haberme quedado. Podría haber creído sus excusas y promesas de cambiar. La naturaleza pública de eso me dio prueba, me dio testigos, me dio el empujón que necesitaba para reportarlo e irme. No estoy agradecida por el abuso. Nunca diré que me alegro de que haya pasado, pero estoy orgullosa de la sobreviviente en que me convertí. Lo suficientemente fuerte para reconstruir de la nada. Lo suficientemente independiente para confiar en mis propias decisiones. Feliz de una forma que nunca pensé posible cuando estaba casada con Carlos. Trató de destruirme y falló. Todavía estoy aquí, todavía de pie, todavía avanzando. Y él es solo un mal recuerdo que se vuelve más pequeño cada año.